Transformador. Un transformador es un dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna manteniendo su potencia. El transformador que vemos acá es un transformador de distribución que generalmente se le llama transformadores de potencia, ya que su potencia es igual o inferior a 500 kVA. El que vemos acá es de 100 kVA. Estos transformadores tienen un voltaje igual o inferior a 67.000 volts, tanto en monofásico como en trifásico. La mayoría de estos transformadores se pueden encontrar en las calles, sobre los postes, en las zonas urbanas, ya que a bajas alturas son peligrosos. Una de las características generales de estos transformadores es que la variación de tensión se realiza mediante un conmutador exterior de accionamiento sin carga. La frecuencia con la que trabajan estos transformadores, específicamente este, es de 50 a 60 Hz. Motor de corriente continua. Un motor de corriente continua es una máquina que convierte energía eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio gracias a la acción de un campo magnético. Como ejemplo tenemos aquí dos taladros que funcionan con este tipo de motor, ya que la fuerza que hacen es mecánica. El motor de corriente continua se compone principalmente de dos partes, el estator y el rotor. El estator es un soporte mecánico que contiene los polos en la máquina. Pueden ser un devanado de hilo de cobre sobre un núcleo de hierro, o también pueden ser imanes permanentes. El rotor es generalmente de forma cilíndrica, también devanado y con núcleo, alimentado con corriente directa a través de delgas que están en contacto alternante con escobillas fijas o también llamadas carbones. Motor de inducción o también llamado motor asincrónico. Este tipo de motor usa corriente alterna. La corriente eléctrica del rotor que necesita para producir torsión es generada por inducción electromagnética del campo magnético de la bobina del estator. Esto hace que el rotor pueda hacer girar al tambor que tiene la lavadora hacia la izquierda o hacia la derecha para que la ropa no quede enredada. Los motores de inducción usan bucles cerrados de cables montados sobre una armadura giratoria. Estos bucles obtienen el par necesario para el giro de las corrientes inducidas por medio de los cambios del campo magnético producido por las bobinas del estator, que son fijas. Motor síncrono. Los motores síncronos son un tipo de motor de corriente alterna en el que la rotación del eje está sincronizada con la frecuencia de la corriente de alimentación. El periodo de rotación es exactamente igual al número entero de ciclos de SEA. La velocidad de su giro es constante y depende de la frecuencia de la tensión de la red eléctrica a la que esté conectado y por el número de pares de polos del motor, siendo conocida esta velocidad como velocidad de sincronismo. Como ejemplo de este tipo de motor tenemos el microondas, ya que debajo del platillo que se encuentra en su interior está un motor síncrono que realiza esta acción. Medidor de energía. El medidor de energía es un dispositivo que mide el consumo de energía eléctrica de un circuito o servicio eléctrico, siendo este su objetivo específico. El principio de funcionamiento de un medidor electromecánico es el de un motor de inducción. Normalmente están calibrados en unidades de facturación, siendo la más común el kilowatt-hora. El medidor electromecánico utiliza dos juegos de bobinas que producen campos magnéticos. Estos campos actúan sobre un disco conductor paramagnético en donde se producen las corrientes parásitas.
Interruptor de protección. Es un dispositivo capaz de interrumpir la corriente eléctrica de un circuito cuando ésta sobrepasa ciertos valores máximos. Su funcionamiento se basa en dos de los efectos producidos por la circulación de corriente en un circuito, el magnético y el térmico. El dispositivo consta, por tanto, de dos partes, un electroimán y una lámina bimetálica, conectadas en serie y por las que circula la corriente que va hacia la carga. Al circular la corriente por el electroimán, crea una fuerza que, mediante un dispositivo mecánico adecuado, tiende a abrir el contacto, pero solo podrá abrirlo si la intensidad de la corriente que circula por la carga sobrepasa el límite de intervención fijado.